Rector, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en esta lluviosa mañana con Sí, ustedes. gracias por la valentía. Por favor. Bueno, yo comentaba cuando te presentaba el tema de la singularidad que tienen estas generaciones de universitarios, ¿no? Tanta mística que tiene la vida universitaria y sin embargo, para carreras de 4 años, que son más o menos las carreras de grado, un poquito más, la mitad de la carrera sin pisarla en la facultad. Yo te diría, como bien planteabas tú en la introducción, con muy poca presencialidad, atravesamos las vicisitudes propias de la pandemia en estos 2 años. En algún momento recuperamos algo de presencialidad hacia el final del 2020, volvimos a recuperar en la segunda parte del 2021, pero siempre con un signo, que es el signo de que las clases, fundamentalmente las clases más masivas, más concurridas, estuvieron en plataformas digitales. Eso es una buena noticia en el sentido que ubica a la universidad, yo diría, entre las mejores prácticas internacionales, en el sentido de que los estudiantes lograron tener casi que el 97-98% de todos los cursos previstos. Claro. Pero a la misma vez, como tú bien planteas, genera un problema muy serio desde el punto de vista de lo que es la convivencia y la construcción de comunidad universitaria, que es parte del aprendizaje. Eso no solamente importa desde el punto de vista institucional, sino que es parte de lo que esperamos que un profesional aprenda en la institución, más allá del aula, más allá del laboratorio, más allá de los talleres propios de la vida universitaria, y eso estuvo muy condicionado. Este año comenzamos ya pensando e instrumentando que la vida presencial tenía que volver a la institución. A partir del levantamiento de la emergencia sanitaria, además levantamos todas las restricciones a la presencialidad que todavía teníamos acotadas en términos de aforo, por ejemplo, en los salones. Porque además estoy pensando en materias eminentemente prácticas, por ejemplo, ¿no? Tú mencionabas laboratorio, etcétera. Hay materias donde... Los talleres hay forma de hacerlo de forma... Sí, claro. Yo le diría que es como propio de la vida universitaria, que es muy heterogénea, hay sectores más afectados que otros. En particular, la enseñanza clínica, la Facultad de Enfermería tuvo una afectación relativamente importante porque por razones de protocolo no pudo ingresar con sus prácticas a los hospitales de ACE, por ejemplo. ¿Sí? Química es otra facultad que tiene cierto atraso curricular. Medicina creo que la logró recuperar casi que completamente en este verano. Son lugares donde hay ciertos atrachos curriculares. ¿Cómo se recuperan? Y bueno, extendiendo periodos más horas. Más horas de clase y más tiempos. Por ejemplo, medicina durante el verano. ¿Sí? En el caso de química están introduciendo las prácticas del año pasado de laboratorio, están ocupando partes del primer semestre. En el caso de enfermería, donde tenemos un atraso un poquito mayor, el año pasado comenzaron las clases más tarde para recuperar parte de ese espacio. Pero yo le diría, en un panorama general donde no hay atraso curricular sistemático, y eso es importante, pero donde sí queremos apostar a que la generación 2020, como bien decís, que tuvo relativamente poca presencialidad casi luego de transcurrido 2 años de su formación, y la generación 2021 se encuentra en la universidad, se encuentra en los edificios universitarios, en Montevideo y en el interior, porque también esto tiene que ver con la sede de la Universidad del Interior, y simultáneamente que logremos recibir como corresponde la generación 2022, que ya lo hemos hecho inclusive con una actividad cultural muy importante en el velódromo hace ya un par de semanas. ¿Verdad? ¿Estamos al 100% en este momento de la presencialidad? Está el 100% habilitado la presencialidad. ¿A qué me refiero con esto? Este 2022 todavía es un año de prueba. O sea, nosotros no vamos a volver al 13 de marzo del 2020 por buenas razones, porque aprendimos a hacer cosas en la virtualidad que son importantes también para sostener a los estudiantes y darle más elementos pedagógicos y educativos. Entonces, muchos servicios universitarios, muchas facultades, muchos institutos están manteniendo cursos en la virtualidad y cursos presenciales en forma paralela. Pasa que es una buena herramienta la virtualidad, eso está claro. Creo que todos nos dimos cuenta de eso. No es un sustituto bueno de muchas actividades, pero es un sustituto razonable de otras actividades, o más que sustituto, una alternativa de otras actividades. Entonces, de alguna manera, este 2022, que es un año donde tenemos habilitadas todas las actividades pedagógicas y educativas en la institución, las facultades, las carreras, desde su óptica y su propia idiosincrasia, van a estar probando y analizando desde el punto de vista académico dónde está la mejor combinación entre virtualidad y presencialidad que puede sostener la enseñanza, asegurar su democratización, pero con estándares de calidad que tienen que ser iguales, ¿no? No sé si te acordás, hace muchos años yo hice Derecho por televisión. Me acuerdo que Esteban Rivas daba las clases de Constitucional por televisión y no era muy bueno, porque no había interacción. Acá tenés un poco más, pero ¿fue efectivo? O sea, el nivel de aprendizaje del estudiante, ¿te estuvo bien o mermó? Yo creo que tu pregunta es bien pertinente porque, de alguna manera, cuando uno habla en términos de aprendizaje, la respuesta tiene que ser condicional a las circunstancias que atravesamos. Vivimos circunstancias absolutamente extraordinarias. Entonces, en ese contexto, los resultados son buenos. ¿Buenos en qué sentido? Si nos comparamos internacionalmente, el grado de desvinculación de los estudiantes por la pandemia en Uruguay está en las mejores prácticas internacionales en este momento, en el marco de la pandemia. ¿Sí?
está afectada lo que tú decís, la ausencia de interacción social, la imposibilidad que los estudiantes se encuentren entre sí para contestar preguntas y buscar respuestas a problemas que le plantea la institución desde el punto de vista formativo, el intercambio con los docentes. Y si bien hemos hecho un enorme esfuerzo para construir canales y dispositivos que aseguren interacción, aún en la virtualidad, por ejemplo, contratamos una plataforma digital para cada estudiante, 100.000 plataformas digitales, 100.000 Sala Zoom, que fue la empresa con la que contratamos, de tal manera que tuvieran la posibilidad de encontrarse, aunque sea en la virtualidad, sin límite de tiempo y con todas las prestaciones de una sala de esas características. Ahora, de todas maneras, no es lo mismo. Y porque no es lo mismo, estamos haciendo un esfuerzo muy importante este año por recuperar esos espacios. Y algunos datos son interesantes. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo doy un curso en el primer semestre, en el curso que me toca dar, claramente los estudiantes están prefiriendo la opción presencial. Claro, ahora, Rodrigo, van a poder, una vez que se vaya el bicho ¿no? ¿Van a poder elegir si quieren algunas cosas? Yo le diría, las facultades van a poder probar este 2022 qué cosas funcionan en plataforma digital y qué cosas funcionan solamente en plataforma presencial. Hoy ya pueden elegir. Este 2022 en muchas facultades pueden elegir, con una salvedad. Estamos hablando siempre de facultades que tienen la posibilidad de hacerlo. En cursos en donde hay un equipo docente acotado, nosotros no le podemos pedir un equipo de 2 o 3 docentes que instrumenten simultáneamente dos cursos, uno presencial y otro virtual, porque pagándole exactamente lo mismo. O sea, eso sería duplicar su trabajo, porque el esfuerzo, además del trabajo virtual, hay como cierta ilusión de que lo virtual es más barato y más fácil. Y les puedo asegurar que como docente, si lo hacemos bien, no es ni más barato ni más fácil. Exacto. Entonces, de alguna manera, esas combinaciones se están probando en este momento. Hay áreas, agronomía, veterinaria, donde la interacción con sistemas biológicos es muy importante, o la creación artística, la nueva Facultad de Artes, donde sin duda la presencialidad es clave y es difícil pensar en trayectorias relativamente prolongadas en la virtualidad. No, y Pero además, vamos a probar. Y además es interesante porque por un lado yo entiendo lo de la herramienta, la libertad del alumno del estudiante para elegir, ¿no? La libertad de elección puede ser interesante. Pero también hay un vínculo y hasta un ejercicio de responsabilidad, de horario, de asistencia, vinculado a la presencialidad, un hábito que debe mantenerse. No sé, yo por discusiones y comentarios que he tenido con otras universidades, digamos, hoy la herramienta de la virtualidad debería ser la excepción y no la regla. Aunque entiendo que existe hoy la posibilidad de elegir o que la universidad le dé la opción de elegir, es relativo. Yo te diría, en el mismo sentido que tú estás planteando, nosotros estamos intentando hacer evaluaciones sistemáticas sobre cada uno de los instrumentos. ¿Qué sucede? Lo que no podemos aceptar es que finalmente haya un comportamiento de estratificación de la oferta educativa al interior de la Universidad de la República. Por ejemplo, que haya una versión virtual de una carrera de menor calidad que una versión presencial. Obvio. ¿Sí? Pero es lo que va a pasar. De alguna manera eso tenemos que evitarlo, de alguna manera lo que tenemos que buscar es un nuevo equilibrio, en el buen sentido de la palabra, en donde vamos a tener más elementos en plataformas digitales. Ya la Universidad de la República tenía una larga tradición en esto, ¿no? Pero obviamente se profundizó durante la pandemia, pero de alguna manera asegurando la presencialidad, asegurando el intercambio de ideas, de pensamientos, de razonamientos y de contraponer también opiniones fundadas académicamente, que es parte de la formación universitaria. El otro día estuvimos con la gerenta del Instituto del Centro Quemado, del SENAC, aquí en el programa, y yo le planteaba, bueno, la medida en que se está hablando de un nuevo hospital de clínicas, traslado, reformas, etcétera, cómo hacer con todos esos centros de medicina altamente especializada. No debe ser fácil cambiar, mudar, trasladar, reformar un centro de salud referencial y además universitario como es el Clínicas. Tuviste una reunión con el presidente de la República, son de la misma generación, sabemos que hay un buen vínculo. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? El presidente es un poquito más joven que yo, pero a ver, yo creo que lo he dicho de manera un poco contradictoria. Yo soy cautamente optimista en este momento sobre la posibilidad que tengamos una reforma, un nuevo hospital de clínicas. Soy cautamente optimista porque la cautela tiene que primar cuando venimos de distintos fracasos de la apertura democrática de la fecha. Hay por lo menos 3 grandes proyectos que en algún momento se esbozaron. La guita de Maduro, no, de Chávez. Bueno, claro, eso en realidad, cuidado porque eso fueron algunos millones de dólares que permitieron una lavada de cara en algunos casos y la intervención en algunos pisos importantes, pero intervenciones puntuales, ¿verdad? Hubo sí proyectos importantes en los 90, hubo al comienzo de este siglo también nuevamente, se volvió a esbozar la idea en el último gobierno de Tabaré Vázquez y no logramos avanzar en la concreción de un hospital de clínicas. ¿Qué tan necesario es? Primero empecemos por eso. Yo le diría, un hospital universitario
que priorice la investigación y la formación de recursos humanos en un contexto de atención sanitaria, brindándole servicios de salud muy importantes para el país, es imprescindible. Este hospital de clínicas, con el tamaño que tiene, no es el hospital que necesita ni la sociedad ni la universidad. Del siglo XXI. El siglo XXI. Porque fue modelo. Exactamente. Cuando Ahora, pensó Quintela fue modelo. la piedra fundamental del hospital se colocó en 1930 y se inauguró en 1953. Primer dato, estas apuestas son de largo plazo. Claro. ¿Sí? Por supuesto, no estamos esperando 20 años. El propio presidente le puso fecha y debería ser 2030 en todo caso. ¿Sí? ¿Es razonable esa fecha? Es razonable y viable. Bien. En la medida que haya acuerdos políticos que la sostengan. Bien. Lo que necesita, hoy el hospital tiene cerca de 110.000 metros cuadrados. Nosotros pensamos que un hospital razonable, universitario, que le brinde a la sociedad un conjunto de prestaciones sanitarias relevantes y funcione como soporte de la investigación clínica y de la formación, debería tener entre 50 y 60.000 metros cuadrados. La mitad. Más o menos la mitad. Es un hospital, el edificio del Hospital de Clínicas, que además tiene cierta protección patrimonial, es un edificio noble, o sea que permite intervenciones importantes y usos alternativos. Y eso es parte también de lo que tenemos que analizar. Entonces, parte del diálogo que tuvimos con el presidente es, bueno, queremos un nuevo hospital, eso no hay ninguna duda. No es la reforma del actual hospital, es un nuevo hospital. Puede estar dentro del propio edificio y a la misma vez redistribuyendo otros espacios con otras finalidades sociales en general, inclusive para el uso de terceros, que puede no ser la propia universidad si fuera necesario. Pero de alguna manera tenemos que pensar en un hospital con estas prestaciones y que, por supuesto, el centro de quemados y otro tipo de instalaciones que están dentro del hospital, Sí, lo mencioné porque que estuvo el viernes, que son de primer nivel, claro. van a mudarse a estas nuevas instalaciones, priorizando ese componente de atención de alto nivel del propio hospital. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, el dinero es el sistema político que tiene que discutir y definir cuáles son los compromisos de mediano y largo plazo que sustenten esto, porque trasciende a este gobierno inclusive. Sí, ¿verdad? claro. Debería ser el dinero que se coloquen o en la rendición de cuentas, en esta o en la próxima, como más tarde, para darle proyección y ir teniendo un compromiso que de aquí a 8 años el edificio, el nuevo hospital de clínicas pueda ser construido. ¿Sí? Eso es un poquito el escenario, lo hemos hablado durante el 2021 en 2 ocasiones con el presidente de la República, en distintas instancias, reuniones que no eran específicas sobre esto, y en febrero de este año nos volvimos a juntar, y bueno, quedamos que entrado abril íbamos a tener algún otro encuentro, y bueno, por supuesto es el presidente que tiene la iniciativa en este Ahí punto. va, es mano el gobierno. En mano del gobierno en un sentido que lo he planteado públicamente, lo dijo en la Asamblea General el presidente, se necesita un acuerdo nacional. Y los acuerdos nacionales deben ser convocados desde el sistema político, por lo tanto, porque de alguna manera son compromisos de recursos que tienen que colocarse para este tipo de inversión que va por lo menos a abarcar 2 periodos de gobierno. Esta propuesta del nuevo edificio del Hospital de Clínica, también, digamos, bueno, puede estar en el centro, puede estar ubicado en cualquier lado, no tiene que ser exclusivamente donde está hoy, pero en el caso de que sea ahí donde lo conocemos todos, ya está como también, bueno, puede ser acá podemos hacer este nuevo hospital, darle otra cara, instalarlo de otra manera, también en el proyecto está presentado dónde podría ser. En primer lugar, hay algunos requisitos de localización del hospital. Por ejemplo, es razonable que el hospital esté en un lugar por lo menos parecido al que está hoy. ¿Por qué? Porque ahí está el circuito también de atención sanitaria del Uruguay. Desde el traslado de pacientes hasta la posibilidad de brindar un conjunto de servicios, tiene que ver el lugar que está ubicado el hospital. Entonces, eso es bien importante en esa área. Esa manzana grande es de la universidad, porque no solamente está el Hospital de Clínicas. El CUDI mismo que está ahí está en tierra de la Universidad de la República. Está la Facultad de Odontología, está la nueva Facultad de Enfermería. Sí. Llega casi hasta Ramón Anador. Llega hasta Ramón Anador. Está el comedor universitario número 2. Claro. O sea, Parque Valle es el circuito es un de pequeño ustedes. campus de salud en esa área. Entonces, si me preguntan, pero eso parece razonable que intentemos ubicarlo en esa área. Es probable que ocupemos el hospital y algún espacio adicional. Habrá que ver cuál es el diseño arquitectónico razonable para esto. Nosotros no estamos cerrados a ninguna opinión ni a ninguna posibilidad. Hay que buscar, por supuesto, con criterios de austeridad republicana propios del Uruguay, cuál es la mejor alternativa que cumpla todas las necesidades y que piense no en el Uruguay de hoy, Claro. que en el Uruguay de los próximos 50, 60 años, Por lo que es menos. la inversión que tenemos que hacer. Sé que no está el tema sobre la mesa o siempre está y a veces es difícil de encarar y capaz que sea para otra oportunidad que charlemos esto, pero la ley que hoy le da marco al sistema universitario es de 1958, también cargada de mucha épica, porque fue en su momento muy importante, pero estamos en el 2022. ¿Hay interés, hay movimiento, hay necesidad de actualizar el marco regulatorio de la vida universitaria? Yo hace 3 años atrás, en el marco de la campaña del rectorado, lo dije con mucha claridad, yo creo que la Universidad de la República necesita ayornar su ley orgánica. No porque la ley sea mala, sino porque en realidad está descontextualizada, como tú planteas. Esta Universidad de la República es por lo menos 10 veces más grande de lo que era en el 58. ¿Sí? Tiene varios servicios, facultades distintas,
Es una universidad mucho más descentralizada. Hoy tenemos sedes importantes que decir, con centenares de estudiantes desarrollando su formación en lugares, en 3 centros universitarios regionales, pero en sedes como Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Rocha o Maldonado, en menor medida 33 y Melo, en donde tenemos actividades importantes. Está sucediendo que hay muchas facultades, por ejemplo, que no tienen posibilidad de votar en el Consejo Directivo Central. Y hay muchos colectivos universitarios, estudiantes, egresados y docentes que están, por ejemplo, radicados al interior, que no tienen tampoco ni siquiera la posibilidad de integrarse al cuerpo elector de los rectores o prorectores de nuestra República. En eso tenemos que buscar la manera de darle solución a esto y generar también estructuras más flexibles de las que tenemos hoy para la toma de decisiones. Eso quiere decir también que el Estado uruguayo tiene que reconocer que la universidad no es una entidad más dentro del Estado. Las universidades públicas tienen marcos regulatorios específicos en el mundo. En Uruguay nos guiamos básicamente por la misma estructura legal que el resto de los organismos del Estado. Rodrigo, yo Sí. no sé si terminaste No, la idea. por lo tanto, eso está en la agenda. De hecho, hay una comisión que está trabajando con mesura y yo diría sin enfoques rimbombantes en buscar identificar los cambios normativos internos y externos que nos permitan mejorar el funcionamiento. ¿Es urgente? No. La Universidad de la República demostró en la pandemia que aún en este contexto ha tenido una enorme capacidad de reacción ante las circunstancias que atravesamos. ¿Sí? En 2 semanas fuimos la primera institución que migramos a la virtualidad en Uruguay, de todas las instituciones de Uruguay, el 13 de marzo del año pasado. Y en 2 semanas estuvimos funcionando la virtualidad. Pero sí, efectivamente, tenemos dificultades de democracia interna y tenemos dificultades de flexibilidad en un funcionamiento que se ha vuelto es mucho más complejo de la que teníamos hace, no en el 58, hace 20 años atrás. Claro. La educación en Uruguay, y esto lo puedes hablar con cualquier extranjero, la educación en Uruguay es un modelo a seguir, es un maestro a seguir, principalmente porque es de la República. Sin embargo, fue como muy criticado el tema del referéndum por los carteles que estuvieron apareciendo. Hay facultades, universidades que están muy dentro de la política, lo cual me parece perfecto, porque el día de mañana también vamos a necesitar gente también en el gobierno. Pero aparecieron carteles del sí, carteles del no, hubo mucha discusión. ¿Qué medidas tomaron desde parte de la universidad? Yo le diría, creo que te agradezco la pregunta porque esto tiene como 2 lecturas distintas y una perspectiva histórica. La perspectiva histórica que me parece bien importante señalar, en el mundo, no en Uruguay, las universidades son espacios de discusión y de confrontación de posiciones. ¿Sí? A diferencia de otras organizaciones que son mucho más jerárquicas, las universidades en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en la tradición de América Latina, son espacios de discusión y de posicionamiento de estos colectivos. El único requisito bien relevante es el respeto. El respeto en la forma que uno emite mensajes, el respeto recíproco a la posición del otro y simultáneamente el no incurrir en proselitismo político partidario ni religioso, cosa que en la región no solamente es así, quiero aclarar. ¿Sí? Pero en el mundo, desde comienzo del siglo XX hasta la fecha, por supuesto que los estudiantes y docentes piden cambios de ley, proponen leyes distintas en el marco universitario. De hecho, buena parte del movimiento, por ejemplo, por los derechos civiles en Estados Unidos transcurrió en la vida universitaria. ¿Sí? O buena parte, el otro día nos reunimos en Montevideo 35 rectores de América Latina festejando los 30 años del Grupo Montevideo, que es una asociación que reúne a universidades públicas fundamentalmente del Cono Sur. Y el rector de la Universidad de Chile mostraba un cartel de comienzos del siglo XX pidiendo el voto de la mujer, pidiendo un cambio de ley. En ese momento también hubo acusaciones. Bueno, están saliéndose del marco de funcionamiento normal de la institución. Por tanto, es un espacio de discusión. Y eso que creo que hay que reivindicarlo, preservarlo y entender que es distinto que otros ámbitos en general. Y esto tiene que ver con lo que entendemos por universidad en el mundo occidental, yo diría por lo menos del comienzo del siglo XX. Lo segundo, puede haber temas normativos. Los informes jurídicos que tenemos nosotros es que aquí no hay violación de los principios normativos y constitucionales. Pero es válida la discusión sobre la pertinencia. Si es pertinente tener cierto tipo de cartelería en las instituciones universitarias. Por lo tanto, eso es algo que vamos a procesar. Nosotros, de hecho, definimos en el último Consejo Directivo Central constituir espacios para discutir sobre el tema de cómo entendemos la laicidad, el intercambio y la democracia en la vida universitaria, pero desde esta óptica y sobre todo reivindicando el respeto. Lo que pasó en las semanas pasadas, que por suerte es un momento que siempre cuando aparecen actos de esta naturaleza hay como momentos donde eclosionan confrontaciones, es que hubo también momentos de mucha agresividad, inclusive hacia decanas y decanos de la institución, por redes sociales. Yo quiero ser muy claro, en la Universidad de la República, en el rectorado, no recibimos ni una nota, ni un llamado por teléfono solicitándonos algún tipo de intervención en este tipo de cosas. Apareció en redes. Yo reivindico las redes y quien habla también ha metido hasta la pata manejando algún momento de las redes, ¿sí? Pero hay que ser cuidadoso que las redes no son el ágora de discusión republicana. Tenemos que ser capaces de mantener un diálogo fluido
inclusive en la discrepancia y plantear discrepancias. Los legisladores lo saben, el sistema político lo sabe. El rectorado está absolutamente abierto a cualquier planteo y a cualquier diálogo al respecto, como lo está la universidad en general. Ese es el lugar que tenemos que construir. Es el lugar del respeto y del disenso. Y también, por supuesto, es válido pensar que puede ser pertinente o no el uso de cierto espacio público. Pero planteémonos en ese plano y no en el plano de lo que puede ser el señalamiento, a veces casi que en clave de inquisición. No lo estoy planteando con nombre y apellido, estoy planteando más que nada lo que pasa a nivel de las redes sociales y no del comportamiento puntual de algún actor. Rector, muchas gracias. Por favor, Hasta gracias a pronto, ustedes por la Rodrigo. invitación. Pase muy bien.